Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo, escuchen por favor, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hola amigos, nos da un gusto especial, nos da mucha alegría encontrarnos una vez más en este espacio con el objetivo de profundizar en el manual de instrucciones para la vida, que es la explicación más precisa o definición de Torah, representando los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, donde están las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel para cómo conducirse en el día a día. Esas mismas instrucciones las reafirmó el Señor Jesús en el monte de las bienaventuranzas, como ya muy bien lo vimos, donde nos dio toda una pedagogía para vivir aquí. Entonces estaba tratando de escribir una frase que dijera, ocúpate de ti y de este mundo, que Dios se ocupa de ti en la eternidad. Pero nos enseñaron mal el mensaje. Ocupémonos de la eternidad y descuidemos todo acá. Y ese es el caos que tenemos hoy a nivel mundial. Con una cantidad de excusas que todos hemos en algún momento expresado. Es que a mí nadie me enseñó a ser padre. Es que a mí nadie me enseñó a ser esposo. Y es que a mí nadie me enseñó a ser a mí mismo. Y en alguna medida no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque nos habíamos privado de este manual tan maravilloso para la vida. Y no sabíamos que el propósito de Dios para el hombre es que el hombre se haga cargo de sí mismo y no que se venga a hacer cargo del entorno. Todavía hay personas de 50 o 60 años que todavía están pensando que tienen que agradar a sus padres en el formato, porque los padres nos dijeron que teníamos que estudiar, que hacer esto y que las cosas debían ser así. Y nos hemos pasado la vida queriendo de agradar siempre a alguien o de hacer cosas para alguien. Y algunos hemos querido armar a todos o controlarlos o guiarlos. Eso hace que tengamos en este momento una realidad, un inventario social muy lamentable. Es lamentable. Pareciese una aparente calma. Estos días que estaba pensando en un tema, me acordé que aquí en Colombia hubo una época que se llamó la patria boba. Seguramente lo recuerdan, que por allá en algún año de primaria nos lo enseñaron. Pues lo asemejo a una realidad hoy. Estamos viviendo una sociedad boba, una sociedad engañada, arrastrada por los impositivos, por el sistema, por las fábulas, por el hedonismo, y nosotros nos perdimos y ya no somos capaces ni siquiera de decirnos no a los deseos, a los caprichos, a las actitudes y a los comportamientos. Y ese desenfreno absoluto es el mismo que se presentó en Génesis cuando Dios le dio al hombre instrucciones sobre lo que debía hacer y sobre las consecuencias de no hacer. Siempre que leemos este espacio de Génesis, se nos pasa por alto entender lo que Dios dice ahí. ¿Por qué? Porque nos parece que Él solamente nos había dado instrucciones sobre algunas cosas, pero no es así. Él dio instrucciones de que el hombre podía comer de todo, así lo dice. Dice que él podrá comer de todo. Puedes comer de todos los árboles. Quiero que sepas que hay uno que tiene una característica especial. Para colocarles un ejemplo a esto, déjenme contarles la historia de un amigo que le voy a cambiar el nombre, que vivía cerca donde nosotros vivíamos, de hecho al frente. Él tenía un hijo y él quería mucho a su hijo. Y él le decía, hijo, no salgas tan tarde a esas fiestas, hijo, no vayas por allá a esas fiestas o llega temprano y ten mucho cuidado. ¿Dónde vas, hijo?
Su hijo no hacía mucho caso y su hijo iba a esas fiestas, no iba a los mejores lugares y su hijo un día murió en una madrugada. ¿Sí? En una riña que se llevó a cabo, perdió la vida. Miremos este ejemplo. El hijo estaba bien en la casa. Si el chico hiciera caso y se quedara temprano y no se expusiera en esos lugares, no fuera a esos lugares, en una madrugada, por allá, licor, fiestas, malos amigos, nuestro querido joven perdió la vida. ¿Cómo les parece? Entonces, ¿el papá lo condenó a morir o el papá le advirtió? ¿Morir fue un juicio o fue una consecuencia? Esas cosas están confusas en la mente del hombre filtrado por la religión cuando dice, y entonces Dios condenó, y entonces Dios maldijo, y entonces Dios le dio al hombre un castigo. Cuando eso no es claro, hay una confusión en la forma en que Dios se relaciona con el hombre. Pero realmente lo que el hombre recibió fue la consecuencia de una decisión. No fue un castigo ante una acción. Cuando yo no interpreto eso de esta manera, voy a tener a un Dios revanchista. Ese no es el tipo de padre que realmente Él nos ha querido dejar ver. Hay muchas expresiones en la Escritura que nos dejan ver como si Dios fuera como los dioses griegos, matar, destruir a algunos, y eso necesitamos pasarlo por el proceso cultural para que entendamos cómo es que opera Dios. Y aquí estamos leyendo este maravilloso texto que lo vamos a repetir nuevamente. Lo vamos a repetir porque me parece maravilloso. Dice, y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso y aún siguen siendo deliciosos. Aún cuando vamos a las centrales de acopio como Cabaza, creo que es en Cali, no sé cómo, no recuerdo el de Medellín, Corabastos, el de Colombia, el de aquí de Bogotá, y nos vamos por esos donde están las frutas y encontramos manzanas, duraznos, peras, uvas chilenas. Nos damos cuenta que todavía es fascinante y es delicioso todo lo que podemos ver. No es que esto esté en un gris total, no, realmente no. Es más hermoso de lo que nosotros podemos interpretar. Lo que sí hay es un corazón gris, un corazón ambicioso y egoísta que nos ha hecho perder el propósito que Dios nos asignó a cada uno de los hombres dependiendo de nuestros talentos y nuestro liderazgo. Cuando Dios nos da talentos, cuando Dios nos da liderazgo, cuando nos da la oportunidad de ser gestores de riqueza, no es para que nosotros solo pensemos en nosotros, sino para que nosotros seamos esos constructores aliados de Él. Miren cómo sigue diciendo, y bueno para comer, pero también está el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es importante? Que identifiquemos que habían dos árboles, uno con dos principios y uno con un principio individual. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia. Miremoslo, la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, del bien y del mal. Entonces, ¿todo es malo lo que hay ahí? ¿O también pudiésemos rescatar algo bueno de ahí? Eso es lo que vamos a desentrañar a partir de la semana entrante. Vamos a hacer un preámbulo acá. Estos son temas que nos liberan, nos quitan el miedo, nos hacen hacernos responsables. Hemos asumido un desafío de vigilarnos a nosotros mismos. El propósito del hombre es lograr su mejor expresión, su mejor bien hacer, dejar de errar al blanco. ¿Qué significa errar al blanco? Significa pecar. Dejar de errar al blanco es pensar correctamente, sentir correctamente, reaccionar correctamente, hablar y comportarme de manera correcta, relacionarme de manera correcta. Vamos a hablar de un ejemplo de la vida cotidiana. Un padre que es un buen padre, pero es emocional, tiene poca experiencia, tiene su casita, tiene sus cosas y un día un amigo le pinta un negocio, como decimos en Colombia, toma la decisión, resulta que ese negocio no era, resultó que necesitaba hipotecar la casa, le sirvió de fiador a alguien y nos damos cuenta que en un año este buen padre
con buenas intenciones, terminó errando en la forma de tomar decisiones y eso trajo una consecuencia. Trae unos resultados nefastos. Hay pobreza, la esposa se pone brava, se divorcian, los hijos se van, se armó un caos porque él erró al blanco. No supo tomar decisiones, no analizó, no vio, se fue emocionalmente y probablemente hasta el infortunio pudo haber obrado ahí. Causa y efecto de las cosas. Cuando nos damos cuenta que Dios planta dentro de este huerto maravilloso estos árboles, nos pareciese como si Dios colocara una trampa. Algunas personas que todavía no se han acercado al conocimiento profundo de Dios se hacen esa pregunta: ¿por qué si el hombre iba a fallar, Dios permitió esto? ¿Por qué pareciese que Dios fuese un padre irresponsable? Yo no dejaría a mis hijos en la casa con un violador o con un asesino o con un ladrón o con un secuestrador. Yo no haría eso, no lo dejaría. Cuídame mis niños, o al vecino que hace eso, venga y está con ellos. Yo pondría las condiciones necesarias para que estuvieran seguros. Cuando el hombre no entiende esto, ya empieza a ver que ese Dios en el que él tiene es un Dios que no es precisamente el Dios que él quisiera. ¿Cómo fue Dios que hizo eso? ¿Cómo permitió que alguien más astuto llegara y engañara al hombre como si fuera una pobre víctima? Todas estas palabras siguen en la mente, en especial de aquellos que todavía no han creído. Los que hemos creído casi que nos hemos suicidado al entendimiento y al intelecto sobre estos temas tan profundos. Ese no es nuestro Dios, esa no es la realidad, nuestro Dios. Lo que Dios quiso dejarnos ahí fue la oportunidad de que nosotros eligiéramos vivir de acuerdo al árbol de la vida. El árbol de la vida, para que nos quede claro, es un sinónimo de la sabiduría, es un sinónimo de la palabra de Dios. Cuando nosotros elegimos a Dios, por eso si recordamos aquel verso maravilloso, el principio de la sabiduría es el reconocer y reverenciar y respetar, reconocer que hay un Dios, que hay una inteligencia superior que da directrices y que da normas morales. Cuando yo entiendo eso, cuando yo reconozco a Dios de eso, entonces veo que Él me ama, que Él no me va a coartar la felicidad. Porque lo que sucede es que el hombre se perdió por simplemente no hacer el orden de las cosas, por no ordenarse. Si el hombre hubiese comido primero del árbol de la vida, las condiciones hubiesen sido distintas. Igual está viviendo la humanidad. Miremos un ejemplo de lo que es el árbol de la vida. Salomón, aquel gran rey, conocido por los judíos como el hombre más sabio que ha existido, escribió una colección de proverbios que son un derroche de contenido. Escribió el libro de Eclesiastés, que es una de las cátedras que se le deberían dar a los niños desde kinder, bueno, hoy en día ya los niños lo están preparando desde el vientre, estimulándolos. Deberíamos enseñarles a todos nuestros hijos recién naciditos, enseñarles Proverbios 3, el tiempo para todo. En la vida, hijo, vas a reír un día. Un día te vas a disgustar con tu novia y vas a llorar, te va a doler. Un día vas a intentar hacer algo y vas a perder. Un día vas a estar triste, un día vas a estar deprimido, pero un día también podrás estar alegre. Cuando nosotros nos preparamos para que, de acuerdo a cómo funciona este mundo, nos pasen algunas cosas, pues vamos a estar preparados para ello. Este rey Salomón escribió esta joya en el capítulo 3, desde el verso 13 en adelante, que a la letra dice de la siguiente manera. Dice así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, es decir, bienaventurado el hombre que elige el árbol de la vida y que obtiene la inteligencia por obediencia, porque lo que hizo Adán y Eva es, nosotros queremos aprender probando. O sea, un joven que aprende probando la droga, la fiesta y el licor, una joven que aprende teniendo esposos o novios, es una persona que va a tener dolor, es un joven, todo lo que sea probando y aprendiendo en la prueba y error trae marcas. Cuando vemos hacia atrás, vemos hacia el pasado de nuestros años, todos los errores que cometimos, todos los desamores, todas las heridas, todos los resultados que tenemos hoy por no tener esta directriz tan maravillosa
que debe estar en las escuelas, que debe estar en las universidades, pero más que eso, en los hogares. Dice así nuevamente: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que tú puedas desear, escuchen, todo lo que tus ojos puedan codiciar, que fue lo que pasó con Adán y Eva, no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas en paz. Ella es árbol de la vida. Escuchen, por favor, la sabiduría, la palabra. ¿Es qué? Es árbol de vida a los que de ella echan mano. Déjenme, por favor, colocar un ejemplo: echar mano. Imaginémonos a Adán y Eva en nuestra mente echando mano, una expresión un poco coloquial. Van caminando y tienen dos árboles: está el árbol del conocimiento de la ciencia y el bien y el mal, y está el árbol de la vida. Ellos podían echar mano del árbol de la vida, ¿cierto? Pero ellos eligieron ser autónomos. Realmente en lo que consiste el gran pecado es que el hombre, Adán y Eva, llegaron a la conclusión que ellos podrían, como Dios, lidiar con el bien y el mal. Y el hombre y la mujer, cuando deciden tomar del árbol, quedaron expuestos a su propia sensualidad y a un nivel de conciencia exaltado que no puede manejar. Cuando el hombre posa sus ojos en algo que, como leemos la historia, como el rey David en Betsabé, cuando Salomón se va tras las mujeres, cuando aquel hombre se va tras el lingote de oro, cuando aquel hierbo Yesi se va tras los regalos materiales, cuando aquella mujer en Sodoma y Gomorra se va tras la vanidad de Sodoma y Gomorra. No somos capaces ni siquiera de solventar nuestra emocionalidad, nuestras emociones, y lo que Dios quería era que primero nos llenáramos de una solvencia de pureza y de santidad, y entonces vendría un orden establecido que sigue establecido, porque no hay nada que se salga de la directriz de Dios. ¿Por qué falla un hombre? El hombre falla por tres principios que son los comodines de este sistema donde el hombre no puede salir. Primero, los deseos de la carne, todo lo sensual, todo lo carnal. Ahí tenemos todo lo que es la agenda de la ideología de género, todo lo que es fornea desde el griego, todo lo que es esa sensualidad pasional. Pero no crean que está mal, Dios lo estableció en un orden. Cada uno sepa disfrutar con su esposa, es un deleite. Así que lo que hay es una distorsión del mensaje. El segundo es los deseos de los ojos, que fue lo que hizo Eva. Vio, codició, vio que era agradable para comer. Pero los deseos de los ojos también están posibilitados para nosotros, para ti, mi querido hermano. Tú puedes soñar, ambicionar, ser un buen ingeniero, ser un buen empresario, el presidente de una compañía. Puedes soñar con ganar cosas materiales y administrarlas bien y ser un instrumento. No es que esté mal, lo que hay es una distorsión de la forma en que llegamos a ella. Y por último, la vanagloria de la vida, que fue algo maravilloso. Ser como Dios por mis propios medios, pues todavía también hoy cualquiera de nosotros, simplemente si se esfuerza, si es disciplinado, si es apasionado y vehemente en lo que hace, por principio será admirado. Mira a este hermano cristiano que también hace sus cosas en la empresa. Le dieron un cargo, es presidente de la compañía. Mira a ese joven cristiano como es de buen deportista, pues va a ser reconocido. Así que no es que Dios ni el cristianismo sea para un grupo de amargados que no saben disfrutar la vida. Todo lo contrario. Y agradezco a Dios en alguna medida que pude estar antes en una vida que era muy alejada de Dios, pensando que en todo lo que hacía allá era bueno. Pero allá tenía atisbos de placer, sí, por supuesto que sí. No vamos a decir pues que las fiestas, la rumba y todo eso que inicio es malísimo. Si pecar fuera doloroso, pues nadie pecaría. Es porque hay una sensación momentánea en el alcohol, en la droga, en el sexo. Pero cuando pasan los días nos damos cuenta de eso. En mi historia he visto a muchos amigos consumidos por el licor o por las drogas
que ellos mismos murieron en riñas o fueron ajusticiados por grupos de limpieza, o jovencitas que las vimos nacer, pero en una fiesta quedaron embarazadas, o jovencitos que en un momento cometieron un error tremendo. Entonces, no es que Dios esté en contra del placer. Lo que Dios quiere es que haya un orden y elijamos primero el árbol de la vida. Este lunes vamos a continuar con este tema para que aprendamos a elegir la vida y tener buenos días. Bendiciones para todos.